Buenos días, hermanos, a todos. Buenos días. Un saludo cariñoso a todos. Amén. 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 El pueblo de Dios. El pueblo santo de Dios. Amén. Aleluya. Doy gracias a Dios por este privilegio de estar aquí al frente, no siendo digno, sino por su bendita misericordia, por su bendito amor, por su bondad, porque el Señor es bueno Amén. y es misericordioso, no solamente para mí, sino para todos. Aleluya, para la iglesia del Señor. Él ama a su iglesia. Me uno, hermanos queridos, a la petición que hace la pastora. Por mucho tiempo yo no vine los miércoles a el clamor. Asistía los viernes y los domingos, pero Dios me tocó el corazón para que yo venga los miércoles también. Amén. Y yo pido solemnemente, dado los tiempos en que estamos viviendo, hermanos queridos, todo el mundo está en aflicción, hermano. La tierra está gimiendo para que venga Cristo. Amén. Aleluya. Vengamos el día miércoles, hagamos un esfuerzo. Pidámosles al Señor de que nos dé ese corazón, de congregarlo para clamar a Dios, hermano. Porque Dios va a sacudir la tierra de una manera increíble. Y tenemos que estar alineados todos con el Señor. No mirando televisión, sino en clamor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis. Busquemos el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9, hermano. Una visión del Hijo del Hombre. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Versículo 9, capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y la Omega, el
el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Tomar asiento. Juan, el apóstol, el que se recostaba al lado del Señor, era un hombre amoroso con el Señor y quería tener una relación íntima con Él. Por eso siempre estaba al lado de Él. Amén. Se sentaba al lado de Él. Aleluya. Y Dios, el Señor, que en ese momento estaba como hombre, porque Él vino a este mundo como hombre, siendo Dios. Y nació como cualquiera de nosotros. El plan de Dios fue ese, que Él viniera a este mundo siendo Dios y naciera de una mujer como nuestra madre. Aleluya. El Señor vino a predicar el Evangelio del cielo, pero también vino a sufrir por nosotros. Y tuvo grandes pruebas. Aleluya. Hasta que llegó el día que tuvo que morir por nosotros. El plan de Dios. 3 años predicando, poco más de 3 años,
el Evangelio, pero como un hombre. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo necesidades en esta tierra, como cualquiera de nosotros, siendo Dios. Él se humilló por nosotros hasta el extremo, hermano, por amor de nosotros. Aleluya. Entonces, después que se despidió de sus íntimos apóstoles, con el cual estuvo él durante 3 años y medio, él subió a los cielos nuevamente. Pero ya no como hombre, sino como Dios Todopoderoso, juez de vivos y muertos, el Salvador del mundo. Y entonces el Señor le dio esta revelación tremenda al apóstol Juan, a su amigo, el que estuvo siempre cerca de él, pero una revelación en el Espíritu ya no era en la carne, era una revelación en el Espíritu. Y dice Juan que él estaba en el Espíritu. Y el Señor anhela hoy en día tener una relación con cada uno de nosotros en el Espíritu, hermanos queridos. Él dice que debemos amarle, que debemos buscarle, que debemos orar en el Espíritu. ¿Ok? Nuestro cuerpo es mortal y nuestra carne tenemos que tenerla controlada a través de ¿qué? Del Espíritu, porque nuestra carne es inclinada al mal, es inclinada a a pecar. Aleluya, porque es una naturaleza caída que cayó en el huerto del Edén y se contaminó por completo. Y por eso, con esta naturaleza que tenemos pecaminosa, tenemos que controlarla. Amén, hermano. Amén. Tenemos que controlarla, tenerla sujeta a través del Espíritu, porque Dios quiere tener una relación, como ya lo dije, en nuestro espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso al Señor por lo que Él hizo. Entonces Juan, estando en el Espíritu, se le apareció el Señor nuevamente. Su amigo, porque Juan fue amigo del Señor. Pero ¿cómo se le apareció el Señor? En una revelación del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y Él, repito, quiere tener comunión con nosotros a través de nuestro espíritu, hermanos queridos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros. Y ese es mi deseo, que Dios
en la iglesia Cristo es la luz, en este condado de Queen, haya un derramamiento del Espíritu. En la iglesia Cristo es la luz. En cada uno de nosotros. Porque esa bendición no es para personas selectivas, no. Es para todos, hermanos queridos. Dios quiere que todos tengamos una relación con su Santo Espíritu. Y el propósito del Señor es bautizarlos con su Espíritu, llenarlos de su Espíritu y Él guiarnos a través de su Espíritu a toda justicia, dice la Escritura, y a toda verdad, hermanos queridos. Amén. Aleluya. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Juan fue bautizado por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso él tuvo esta relación tan bella, tan impresionante, tan grande con Cristo resucitado, con Cristo como Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Dice así la Escritura. Cómo vio al Señor él. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, dice. Como Dios. ¿Ok? Todopoderoso. Como nieve. Sus ojos como llama de fuego, porque ya no era ese ser humano que vino a la tierra del cielo como cualquiera de nosotros. Ahora se le presentó a Juan como el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Aleluya. Y su voz como estruendo de muchas aguas, porque cuando habla Dios tiembla la tierra, hermana. Todo se sacude a la voz de Dios, hermano, a la potencia de Dios, porque es el Todopoderoso Dios y juez supremo de vivos y muertos. Amén. El juez de vivos y muertos. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro Dios de misericordia, nuestro Dios de bondad. Por Él estamos aquí, por Él respiramos, hermano, porque Él es un Dios de vida. Amén. Y nos ha dado vida. Amén. Para que estemos aquí en este lugar hoy día, alabando, glorificando su nombre. Aleluya, al Dios Todopoderoso, porque es la orden de Dios. Dios dijo, yo busco adoradores. Amén. ¿Ok? Él busca adoradores. En espíritu y en verdad, hermanos, tenemos que ser adoradores de Dios. Todo lo que respire, dice la Escritura. Debemos alabar a Jehová. Aleluya. Debemos alabar. Todo lo que respira. Amén. Porque por Él respira. Aleluya. Qué grande es Dios. Por Él vivimos. Amén. Por Él caminamos. Aleluya. Nuestro Dios es lo más grande, no hay comparación, no hay descripción, no hay un lenguaje que pueda expresar la grandeza, el poderío, la majestad de Dios, hermano.
Entonces aquí vemos al Señor resucitado como Dios. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros glorificamos. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Aleluya, démosle un aplauso. Después que resucitó el Señor en esta tierra, a ver, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quién resucitó al Señor? ¿Quién levantó al Señor de la tumba? ¿Quién fue? El Espíritu Santo de Dios. Fue el que resucitó al Señor. En gloria. En gloria ya. No como hombre, en gloria como Dios. Y estuvo, la Escritura dice 40 días en la tierra y después que resucitó, se le apareció a los apóstoles, todos dudaban, comió con ellos, anduvo con ellos, pero muchos de ellos dudaban. ¿Será Él que resucitó? Porque las cosas de Dios son misterios. Son cosas que nuestra mente pequeñita, insignificante, no alcanza a comprender. Y podemos comprenderla cuando Dios la revela por su Santo Espíritu. Ahí podemos entender a plenitud el poder, la majestad, el señorío de Dios. Todo lo que Él hace es maravilloso. Y entonces, apareciéndoles a los apóstoles, todos dudaban. Pedro se quiso volver a su profesión de pescador. Iba a dejar todo por la pesca nuevamente. Se le había olvidado que Dios le había dicho a él específicamente que lo iba a convertir en pescador, pero no de pescado, pescador de hombre, le dijo. Aleluya. Y por eso después tuvo una reunión con él, le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. A la tercera ya Pedro asomó la carne. Ya como que se enojó, se molestó porque el Señor. Y ahí le dijo el Señor la orden que le había dado, pescador de hombres. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aleluya. El Señor lo había llamado como apóstol para pastorear, para ser un apóstol grande, poderoso en Dios. Amén. Pero a través de su Santo Espíritu. Cuando el Señor dialogaba con Pedro en ese momento, Pedro seguía siendo el mismo hombre de antes. No había sido cambiado interiormente. Vivía en la carne. Pensaba en la carne. Razonaba humanamente. ¿Right? ¿Cuándo Pedro fue transformado por Dios? ¿Cuándo los apóstoles fueron transformados por el Señor? Fue en el aposento alto, hermano querido. Cuando Dios los llenó de su espíritu.
Ahí comprendieron de verdad y en realidad quiénes eran ellos para el Señor. Aleluya. Imagínense, Dios los llenó de su espíritu, entendieron los misterios del cielo y los misterios de la tierra. Amén. Ya no razonaron más humanamente, porque fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y eso quiere Dios con cada uno de nosotros hoy. Porque Dios dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. ¿Para qué? Para que entendamos su evangelio a plenitud, porque yo creo que el 90% de nuestros pensamientos son razonamientos nuestros, nomás, porque no hemos recibido del Espíritu instrucción alguna. Entonces la educación no sirve de nada delante de Dios. Amén. Puedo tener mucho intelecto, yo puedo tener mucha teología, puedo tener esto y lo otro, pero el único que ilumina al hombre y a la mujer para ser varón y varona de Dios es el Espíritu Santo, hermano. Él es el que realmente educa, transforma, hace nacer de nuevo. Aleluya. Al ser humano que Dios ama para salvarlo y llevarlo al cielo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, cuando el Señor la Escritura nos habla en el libro de Mateo, capítulo 28, el Señor dijo algo tremendo ahí. Yo creo que los apóstoles no entendieron. Porque como digo, estos 11 hombres que estuvieron con el Señor, el número 12 fue el apóstol Pablo. Ese fue el verdadero apóstol del Señor y es el apóstol nuestro. Con él se completó los 12 apóstoles. Porque como sabemos, el otro vendió al Señor, lo traicionó y se perdió. Dijo algo tremendo el Señor en el capítulo 28 de Mateo. Dijo, ya como Dios él iba a subir a los cielos, toda potestad, imagínense, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Es grandioso. Lo vamos a leer para que usted lo memorice. Vamos a ir a Mateo. Capítulo 28. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero ahora lo vamos a leer en el Espíritu. Aleluya. Para que esto quede grabado en nuestros corazones, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, poderoso. Fue el Señor que lo dijo. 27. Aleluya. Y esto fue poco antes ya de subir el Señor a los cielos.
para sentarse a la diestra de su Padre, a la diestra de Dios. La Gran Comisión, capítulo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aleluya. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero mire lo que dice aquí. Pero algunos, ¿qué pasaba? Dudaban. Su corazón era carnal. No habían cambiado en absoluto. Miraban las cosas desde el punto de vista humano. Estaban con Dios, estuvieron con el Señor, anduvieron con Él, vieron los milagros, vieron toda la grandeza de todo lo que Dios hizo en bien de la humanidad y en bien de todos nosotros. Pero su corazón no había sido cambiado. Amén. Pensaban humanamente, razonaban humanamente, porque las cosas de Dios se entienden solo por el Espíritu Santo de Dios. Eres el que las revela. Amén. Y esa es la verdad absoluta. Nuestro razonamiento humano es basura. La verdad absoluta la tiene ¿quién? El Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y Él dijo, pero me llama la atención, le adoraron, ¿ok? Pero algunos, ¿qué pasaba con algunos? Dudaban, hermano, y dudar es pecado. Dudar es una maldad. Pero Dios en su misericordia los perdonaba. Amén. Aleluya. Los reprendió varias veces por su incredulidad. Los reprendió, pero no los castigó. Los perdonó. Y Jesús se acercó a ellos porque les amó, de una manera extraordinaria les amó. Se acercó a ellos en el versículo 16. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el juez, ¿verdad? Amén. Él es el supremo. Aleluya. Él es el que ordena, Él es el que gobierna, Él es el que manda, porque tiene toda la autoridad del Padre. Por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones. Aquí hay un mandamiento. Aleluya. Un mandamiento para todos nosotros. Todos debemos ser discípulos del Señor, ¿right? Testificar de Él, darle a conocer, en primer lugar a nuestra parentela, pero después a nuestros vecinos y a todos los que podamos nosotros estar cerca de esas personas, testificarles de Cristo. Amén. Porque esa es la orden ¿de quién? Del Señor. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. La Trinidad. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he hablado, y aquí estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está aquí. Amén. No le vemos Aleluya. Pero está aquí. porque Él es espíritu. Amén. Ahora, si Dios abriera nuestros ojos espirituales, Lo viéramos. le podríamos ver, hermano. Amén. Eso sería maravilloso. Porque con nuestros ojos no podemos ver, Amén. pero con los ojos espirituales podemos ver las maravillas de Dios, hermano. Amén. La grandeza de Dios, Amén. la majestad de Dios, el poder de Dios. Podemos ver ángeles, podemos ver visiones. Por ejemplo, yo le pedí al Señor que me mostrara algo en el cielo a mí, un deseo mío. Señor, tú eres el Dios de todo. Y creaste el firmamento, el espacio infinito. Y subí al cielo raso arriba del building donde yo vivo, y ahí pasaba horas yo meditando, orando. Y se me ocurrió un día pedirle al Señor, Señor, muéstrame algo del cielo, de todo lo que tú tienes, la belleza que hay en el cielo. Hay estrellas, hay astros, hay cometas, hay otros planetas. La belleza que hay en el cielo es impresionante. Amén. Se puede ver con telescopio. Es algo impresionante porque ahora se fue mi amigo, vive en Washington, y él tenía un telescopio potente. Veíamos las estrellas, veíamos planetas, veíamos de todo ahí. Era un tremendo telescopio que tenía. Las maravillas de Dios arriba Amén. que hay. Y yo pude verlas a través de ese telescopio. Es una maravilla. La grandeza de Dios. Amén. Y hay millones de estrellas. Y hay de todo ahí. Entonces yo le digo, muéstrame, Señor. Entonces no me mostró nada el Señor. Pero yo le pedí al Señor, muéstrame algo del cielo. Entonces un día me fui a sentar arriba, fui a orar y estaba mirando para el cielo. Cuando de repente, hermano, era ya de noche, eran como las 8 de la noche. Vi una cosa en el cielo gigantesca, resplandeciente. No sé lo que era, si era un cometa, qué lo que era, pero una cosa grande. Y se me apareció Amén. y desapareció. Amén. Es bueno Dios, hermano. Amén. Es misericordioso. Si uno le pide, Él le muestra. su Amén, amén. misericordia. Porque nos escucha y porque nos ama. Amén. Dios le ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos. Amén. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Y cuando Él los lleve al cielo, ¿ok? Lo que hay arriba es indescriptible. Pablo subió al cielo, el apóstol, y vio y escuchó cosas sublimes de parte de Dios. Pero le dijo Dios que no las revele aquí en la tierra, porque eso lo vamos a ver cuando estemos arriba. Amén. Aleluya. Hermano, esta vida es corta y esta vida es pasajera. Es como una flor, dice, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta vida es muy corta, hermano. Yo estoy sorprendido
pues ya soy un hombre mayor ya. Pero yo digo, pero ¿cómo avanzó tanto tiempo ya? Viene el tiempo final ya de uno en esta tierra, ¿right? En un tiempo, parece que 40 años, 50 años pasaron volando, se acabó todo. Si el Señor viniera estando nosotros vivos, tiene que levantarlos el Señor, ¿right? Amén. Pero no los puede llevar con este cuerpo. En el reino de los cielos no entra carne ni entra sangre, porque este cuerpo es materia y esto se descompone, esto se vuelve tierra, ¿ok? Pasa por un proceso, se vuelve tierra. ¿Qué es lo que va a llevar el Señor al cielo? Nuestro espíritu y nuestra alma, ¿ok? Pero en un cuerpo celestial, no en un cuerpo terrenal. Vamos a ser como los ángeles, ¿ok? Con un cuerpo celestial, para poder entrar en el reino de los cielos y poder ver la gloria de Dios arriba. Aleluya. Es maravilloso eso, hermano. Debemos anhelarlo. Aleluya. Debemos desearlo. Estamos en la tierra, ¿right? Somos seres humanos, pero nosotros debemos pensar en las cosas del cielo. Amén. No en las terrenales, dice la Escritura. Amén. Porque lo terrenal todo es Pasajero. temporal. Va a perecer. Amén. Aleluya. No va a quedar nada. Pero lo de Dios es eterno. Démosle un aplauso al Señor. Lo del Señor es eterno, hermano. Amén. La eternidad es el deseo que debemos tener todos nosotros. Porque sin el Señor no hay eternidad. Amén. Nos perdemos para siempre. Pero si estamos en el Señor, la promesa es que vamos a vivir eternamente. Cuál grande es el Señor que nos amó y nos dio a entender qué es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Démosle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Siendo el Señor Dios y estando a la diestra de Dios, esperando para venir a la tierra, el Señor se manifiesta en esta tierra. Han habido personas que el mismo Señor ha venido y le ha hablado: yo soy el camino, yo soy la verdad, arrepiéntete. Una visión de Dios maravillosa. Qué grande es Dios y qué bueno es. Se le aparece una persona para Él mismo salvarla. Amén. He leído eso y es verdad, y he escuchado a pastores mencionar eso. El Señor se aparece en el momento menos pensado para darse a conocer, perdonar y salvar. Se le apareció a hombres y a mujeres. Aleluya. Es una teofanía, se llama eso. Aleluya. Y en términos teológicos. Pero es real. Y yo las creo porque muchas personas han visto al Señor. Amén. Han tenido una manifestación personal con el Señor, hermano. Entonces el Señor es
real. Amén. No lo vemos, pero Él nos ve a nosotros. Amén. Y Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor, todos nosotros, que nos dé un corazón limpio. Que Dios cambie este corazón maligno. ¿Ok? Porque nuestro corazón es torcido muchas veces, chueco, duro. Aleluya. Que Dios nos dé un corazón manso. Amén. Tenemos que ser mansos, hermano. ¿Ok? Y humilde. ¿Ok? Amén. Porque Dios ama al humilde y al manso. Y el Señor mismo lo dijo: ser imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así dijo el Señor. Soy manso y humilde. Y Dios quiere que nosotros practiquemos eso. ¿Right? No ser impetuoso, no ser violento, no ser torpe. Manso y humilde. Amén. ¿Cuántos van a ser mansos y humildes aquí? Amén. Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos vamos a ser mansos y humildes. Amén. Si nos corrigen, cometemos un error y nos corrigen, yo soy manso y humilde. Aleluya. ¿Qué debo hacer? Agachar la cabeza. Amén. Pero cuando los reprenden, ¿qué hacemos? Viene la ira, viene el enojo. ¿Quién eres tú? Viene el reproche. ¿Right? No aceptamos la corrección, hermano. Pero el Señor es el juez. ¿Ok? Amén. Amén. Y hay que obedecerle. Amén. El Señor es el juez Después. de vivos y muertos. Amén. ¿Ok? Porque a los vivos se los va a llevar directamente transformados. Amén. Y a los muertos los va a resucitar. Amén. Y ellos van a subir primero. Imagínense. Los muertos van a resucitar y van a subir primero al cielo. Amén. ¿Ok? Luego los vivos serán transformados y también subirán. Hermano, doy gracias a Dios por el misterio del Evangelio revelado a nosotros. Vivamos para Dios. ¿Ok? Vivamos para Dios, porque los tiempos son muy malos. Seamos humildes, seamos mansos, vengamos a la iglesia. Por favor, pido que vengamos los días miércoles, hermano. Yo estoy viniendo los días miércoles. Vengamos los días miércoles. Aquí vamos a venir los días miércoles a humillarnos, hermano. A orar a Dios, hermano. A doblar nuestras rodillas. A gemir para que Dios nos libre de lo que viene a la tierra. Right? Porque si yo he orado, me he humillado, a lo mejor el fuego pasa por el lado mío, pero no me quema. Amén. Aleluya. El desastre pasa ahí, pero a mí no me llega. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios temeroso. Amén. Aleluya. Sea Jehová nuestro temor. Sea Dios nuestro temor. Vivamos en armonía. Vivamos en paz. Seamos seres humanos dulces. Amén. Y si no es dulce, coma miel. Para que se vuelva dulce. ¿Ok? Porque Dios dice que debemos ser dulces. Amén. Y cuando Él le prometió a su pueblo llevarlo a la tierra prometida, le dijo, es tierra de leche Miel. y de miel, mi hermano.
había mucha miel. Aleluya. A mí me gusta mucho la miel. Yo me como la miel como sopa. ¿Por qué? Porque Dios es dulce. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es dulce? Amén. Dios es amor. Y Dios quiere que seamos píos. Dios quiere que seamos piadosos. ¿Ok? Misericordiosos. Amén. Porque Él es misericordia. Él es perdón. Él es amor. Aleluya. Démosle el aplauso al Señor. Tú eres grande, Señor, Padre. Te ruego por la iglesia, Cristo es la luz, Señor. Que ninguno de los que estamos aquí, Padre, nos perdamos, nos salgamos del camino. Amén. Que podamos permanecer, hermanos queridos. Seamos ordenados, seamos disciplinados, como decía la pastora. Vengamos a este culto del día domingo y seamos puntuales, ¿ok? Lleguemos antes que comience el culto, porque esta es costumbre hispana que hay que abolir, ¿ok? Siempre llegamos atrasados, aleluya. Pero yo he estado en iglesias americanas, me han invitado. El culto comienza a las 9 de la mañana y la iglesia está llena a las 9 de la mañana. Porque a las 9 de la mañana comienza el culto. Esa es hora americana. ¿Ok? Pero nosotros los hispanos, ay. Hermanos, vamos a tener un compromiso, vengamos a las 8, llego a las 9. Hermano, vamos a ir a tal parte a las 7. Llega a las 7:30. No, hermano, que el tráfico, que esto, que lo otro. Siempre tenemos la excusa y el pretexto para justificarnos. No es así, hermano. Si llego siempre tarde al culto, no tengo que levantarme a la misma hora, porque resulta que como levanto no a la hora adecuada, entonces llego tarde. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Levantarme más temprano. ¿Amén? ¿O no? Amén. Seamos puntuales, mejoremos nuestra conducta en la iglesia, en llegar a la hora, hermanos queridos. ¿Okay? Si ando siempre en la quemada, si llego ya tardecito, corrijamos eso, levantémonos más temprano. ¿Okay? Nosotros con mi esposa lo levantamos a las 7 de la mañana, ¿ok? No lo van a levantar a las 8, ni tampoco a las 9, a las 7 de la mañana para afeitarlo, para limpiarlo, para arreglarlo, para tomar desayuno, pero para llegar a la hora, Amén. no atrasado. Amén. Les pido que lleguemos antes que comience el culto el día domingo, porque el día domingo generalmente muchos no trabajan, ¿right? Yo ya estoy jubilado. Pero si usted tiene el día libre el domingo, llegue temprano, hermano querido, a las cultos. Que la iglesia aquí esté llena a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Porque Dios va a llenar esta iglesia, hermano. Amén. Va a venir mucha gente aquí. Dios la va a traer, el Señor la va a traer. Amén. El mismo Señor va a tocar vidas para que vengan acá. Nosotros, como cristianos, debemos recibirlo con los brazos abiertos. Debemos simpatizar con ellos, debemos saludarlos, no saludarlos nosotros mismos todo el tiempo. Saludemos a la gente nueva que llegue. Hablemos con ellos, preguntémosle su nombre. ¿De dónde viene? Bendigámosle. Pero no seamos indiferentes con la gente nueva que llega a la iglesia,
que ellos llegan, nadie les habla, nadie les saluda y después se van. No, tenemos que ser amables, tenemos que ser cariñosos con la gente nueva. ¿Para qué? Para conquistarlos para el Señor, pues hermano. Amén. ¿Ok? Tenemos que saludarlo, tenemos que bendecirle. Amén, hermano. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que no están de acuerdo. ¿O están de acuerdo conmigo? Debemos ser mansos, dulces, amables, cariñosas, con las almas nuevas. Esta iglesia se va a llenar, hermano. Necesitamos predicadores. ¿Ok? Necesitamos gente que quiera trabajar en esta iglesia. Cristo es la luz con el Señor. Entonces vamos a orar por ello, ¿verdad? Amén. Que Dios levante obreros en la viña del Señor. Amén. Hombres y mujeres. Que Dios levante juventud. Aleluya. Para que el Señor los use. Amén. ¿Ok? Va a venir mucha juventud. Hay que amar a la juventud. Hay que saludar a la juventud. Amén, hermano. Amén. Hay que respaldarlo. Hay que ayudarlo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Santo es el Señor, bendito sea el Señor. Tengo aquí un libro que traje de Chile, de mi país. Defectos, dice el libro, del carácter cristiano. Por eso yo estoy hablando de esto, hermano. El carácter nuestro deja mucho que desear, hermano. ¿Cómo debe ser el carácter nuestro? Dulce, agradable, de mansedumbre, de amor, porque Dios es Amor. amor. Y Dios dice, amad los unos a los otros. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Cómo yo puedo decir que amo al hermano allá si ni siquiera lo miro? Menos lo saludo. O saludo a los que a mí me gusta. ¿Y los otros qué? ¿No son mis hermanos? ¿No son mis hermanos? Tengo que saludar a todos, hermanos queridos, no tener preferencia. Porque delante de Dios todos somos iguales. Amén. Aleluya. Entonces, los defectos de los cristianos, o sea, de nosotros. Primero, rencor. ¿Qué le parece a usted? Dios no quiere que tengamos rencor con nadie, que vivamos en paz y en armonía. Dureza. No somos mansos yo mismo. Dureza. Hablamos torpemente, hablamos precipitadamente. Dios manda que nosotros pensemos, después hablamos. No, nosotros primero hablamos y después pensamos. Este es un error humano. Codicia. Codicia. La codicia es un pecado, hermano. Codiciar lo que el hermano tiene, lo que el hermano tiene. Es malo. Al contrario, debemos bendecirlo más. La codicia. El desánimo. El desánimo es un pecado, hermano. Porque es nuestra carne que se doblega al desánimo. Pero si le pedimos al Señor que nos dé ánimo, el Señor nos da ánimo, Amén. no desánimo. Entonces el pastor en Chile decía, cuando empezaba a predicar, ánimo, decía, ánimo, para animarlo, ¿right? No desánimo. Entonces el desánimo es un pecado. Ingratitud. No ser agradecido de Dios. No ser agradecido respecto a nuestros hermanos. El chisme, hermano. Después viene el chisme. Yo lo he visto, hermanos queridos. No estoy hablando aquí por hablar. Nos juntamos un grupo de hermanos y lo ponemos a hablar de la pastora. Y que esto aquí, que esto allá. ¿Cómo se llama eso? Chisme.
En Deuteronomio está, dice, no andes chismeando en medio del pueblo. El chisme es un pecado. Es malo que yo vaya con una hermana y allá empecemos a hablar de la pastora de un hermano. No, es pecado, es malo. Lo he visto, lo he escuchado. Soy testigo de eso. No más chisme en el pueblo de Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. El chisme es un pecado, está en la Biblia. Imagínense, miles de años atrás. Andaban chismeando. La ira. Todo el que tiene ira debe orar a Dios para que le quite la ira. No hay que ser iracundo, sino manso y humilde. El ser iracundo es una obra perversa de la carne, ¿ok? El ser iracundo. Hablar iracundamente es horrible, hermano. La envidia, tener envidia, pecado delante de Dios. Soberbia, el peor pecado del ser humano delante de Dios es la soberbia, hermano. El no querer doblegarse delante de Dios, la soberbia. Es un pecado mortal, hermano, la soberbia. Muchos hombres fracasaron en la Biblia, en la antigüedad, por ser soberbios, por no escuchar. Rebeldía. Si la pastora me reprende a mí por una cosa que vio en mí, yo no debo ser rebelde a eso, debo aceptarlo, debo humillarme, debo pedir perdón. Amén. Rebeldía. No, yo sé lo que hago. Yo sé. Todo lo sabe. Incredulidad. La incredulidad es un pecado, hermano. ¿Ok? Ser incrédulo. Los apóstoles eran incrédulos. ¿Oíste? Estaban viendo al Señor y dudaban. ¿Sabe cuándo? Después le voy a decir lo que pasó con los apóstoles. Y lo otro es la impaciencia. ¿Ok? Impaciencia. El Evangelio es paciencia. ¿Ok? Eso es el Evangelio. Es vivir con paciencia. ¿All right? ¿Qué entiende usted por paciencia? Ser una persona que espere todo en el Señor. Porque la impaciencia Él la transforma en paciencia. ¿Ok? Porque el Evangelio es paciencia. La paciencia de los santos, dice la Biblia. ¿Ok? De nosotros todos los santos. Todo esto conlleva, todo lo que he hablado, conlleva a ser santo delante de Dios. ¿Ok? Eso es vivir una vida de santidad. Y Dios lo pide. Y si Dios lo pide, es porque se puede. Porque todo lo podemos hacer. Manso, humilde, paciente. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los apóstoles, cuando el Señor se fue, ellos siguieron siendo iguales. ¿Ok? 3 años y medio viendo tantas cosas que hizo el Señor y todavía dudaban. ¿Qué les parece a ustedes? Tomás, ¿será? No creeré. No, Tomás, el apóstol del Señor. Si no lo veo, no creo. Así dijo él. Y lo escuchó el Señor.
Y era un apóstol el Señor. ¿Sabe cuántos de ellos fueron transformados en el aposento alto? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Eso quiere el Señor con todos nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y que tengamos todos los dones. Amén. Dios reparte dones. Don de sabiduría, don de amor, don de sanidad. Son 9 los dones. Todos son para edificación de la iglesia. Entonces ellos fueron llenos en el aposento alto, los 11 apóstoles. Ahí fueron cambiados totalmente en hombres espirituales, no carnales. ¿Ok? Y Dios le había dicho porque no era gente preparada, el apóstol Pedro era un pescador, era un hombre humilde, sin educación. Pero el Señor les dijo: yo colocaré mi palabra en vuestra boca. No penséis lo que habéis de decir, porque yo estaré con ustedes y yo les daré la palabra que ustedes van a hablar. ¿Ok? O sea, los educó. ¿Quién los educó? El mismo Señor con su espíritu. Y en el primer discurso de Pedro, entonces, ¿cuántas almas se convirtieron? ¿Alguien sabe? En el primer discurso de Pedro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron 3.000 personas al Señor. Es un buen número, ¿verdad? Es un número grande. En el primer discurso de Pedro. Y como fueron llenos del Espíritu Santo, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Amén. Y no eran que fueran hombres prósperos, pero la gracia de Dios estaba con ellos, el poder de Dios estaba con ellos. Y entonces, como eran llenos del Espíritu Santo, todo lo que decían prosperaba, porque Dios estaba con ellos. La palabra que tenían era la palabra del Señor. Él los educó para que hablen de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y el Espíritu Santo tocaba a la persona y lo sanaba y lo transformaba. Eran todos llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Que Dios nos llene de su Espíritu para ser testigos en este lugar, en la Iglesia Cristo en la Luz, y hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Donde nos lleva el Señor, allá podemos testificar de Cristo. Y allá podemos decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no lo puede resistir nadie. ¿Ok? Cuando toca el Espíritu Santo, desarma a la persona, la desintegra, la levanta nueva, la levanta transformada. Aleluya. Grande es el Señor. Amén. Démosle un aplauso grande al Señor. Son las 12, hermano, mediodía, ha terminado el discurso. Pongámoslo de pie. Y voy a rogar que el coro pase adelante. Vamos a alabar al Señor.